Buenas tardes amigos, estamos hoy con Julio Figueroa Beltrán en su más reciente exposición acá en MIFA Art Gallery y vamos a estar conversando con Julio sobre su manera de entender la pintura, sobre su manera de pintar, pero sobre todo sobre la manera en que Julio construye una figuración. Julio y yo nos conocemos hace ya muchos años. Julio fue, vamos a decirlo así, alumno mío cuando yo intentaba dar algunas clases de filosofía en la Escuela Superior de Arte de Cuba. Y el reencuentro con Julio ha sido sobre todo el reencuentro con su pintura, con su manera de pintar y con su manera de entender la pintura, que pueden ser cosas similares, pero que tienen cada una campos de indagación muy particulares. ¿Cómo llega Julio a la pintura? Yo siempre pregunto eso porque a mí me resulta muy interesante esa genealogía, ¿no? Ese momento en el que el niño decide no ser ingeniero o médico, sino artista. ¿Cómo llega? Porque es una decisión difícil, ¿no? ¿Cómo llega Julio a la pintura? ¿Cómo llega Julio al arte, sobre todo? Yo desde niño siempre tuve una inclinación y estuve muy cercano a lo que es el arte, ¿no? Mi padre es un ilustrador científico, hace ilustraciones botánicas para publicaciones específicas, ¿no? de botánica. Y desde pequeño yo siempre lo vi trabajar, lo vi hacer sus dibujos, las disertaciones de plantas, de especies, de flores, frutas. Y yo pienso que eso siempre fue una influencia grande para desde pequeño inclinarme por lo que es las artes visuales, ¿no? Hoy en día mi padre sigue siendo mi mejor crítico. También mi abuelo materno en Cuba tenía un taller automotriz donde reparaba todos los autos antiguos que transitan en Cuba todavía, autos americanos. Y ese fue mi primer contacto con el color como materia. O sea, las latas de pintura, la pintura chorreada, los esmaltes en el piso, todo eso, yo creo que fue un contacto muy importante con lo que es el pigmento como tal y cierta atracción que los pintores tenemos con eso. Es como un fetichismo con los colores y tocar la pintura, ponerla en una superficie. Por otro lado, mi madre me decía, no te dediques a eso, dedícate a otra cosa. Pero uno hace lo que le gusta o trata de hacerlo, ¿no? ¿Cómo te explicas ese proceso de llegar a los Estados Unidos un artista cubano con una formación tan sólida como la que tú tenías ya? ¿Cómo te explicas esa transición y poder seguir haciendo pintura? Que es en un nuevo contexto, con una nueva lengua y con realidades económicas que son imperantes, ¿no? Bueno, el hecho de venir a un país nuevo, nosotros somos emigrados todos de cierta manera, cambia todos los aspectos de tu vida. Como tú bien dices, desde el idioma hasta adaptarse a toda una sociedad diferente. Pero yo pienso que también te hace desechar las cosas que no son esenciales para ti. La época de estudiante en la universidad fue una época de mucha experimentación con fotografía, video, arte, pintura también. Pero al llegar acá a Estados Unidos, como el tiempo también es relativo y acá no alcanza muchas veces, pues me obligó a enfocarme en lo que realmente me interesa, que es la investigación dentro de la pintura. Y es lo que yo he estado haciendo durante este tiempo y lo que pienso continuar haciendo, porque por encima de todo es algo que me da mucha satisfacción, el hecho de pintar. Y cuando a ti lo que haces te gusta tanto, pues no es un trabajo y las horas pues no pasan, ¿no? A veces yo pinto en la madrugada hasta las 3 de la mañana y tenemos hijos de la misma edad y sabes cuán difícil es también encontrar un momento para sentarse, tú para escribir y bueno, yo para pintar. Necesitamos concentración y estar solos. Hay algo que a mí, cuando nos reencontramos en el Kendall Art Center, hay algo que me dijiste esa noche que yo nunca no lo he olvidado, y han pasado unos cuantos años ya. Hay muchos pintores cubanos que tienen identidades, pero que todos pueden ser catalogados como expresionistas. Sin embargo, Julio me decía que él pintaba lo que le daba la gana. O sea, que tenía un margen de libertad absoluto para pintar y que ese margen era lo que le permitía a él crear. Y yo estaba revisando las conferencias de Julio Cortázar en Berkeley. Julio Cortázar decía en Berkeley, lo voy a acotar porque es una frase muy pequeña que viene como anillo al dedo a lo que tú estabas diciendo. Dice Julio en su primera conferencia,
Si hay alguna cosa que defiendo por mí mismo, por la escritura, por la literatura, por todos los escritores y por todos los lectores, es la soberana libertad de un escritor de escribir lo que su conciencia y su dignidad personal lo llevan a escribir. Y a mí, cuando yo estaba releyendo las conferencias de Berkeley de Julio Cortázar, tú me viniste a la mente. ¿Cómo tú manejas ese margen de libertad en la pintura, que al mismo tiempo es un margen de libertad personal? Nosotros venimos de experiencias dictatoriales y la experiencia de la dictadura de un sistema totalitario te permite entender mucho mejor la libertad. ¿Cómo tú entiendes ese margen de libertad en la que tú te sientes completamente despojado de prejuicios y de, vamos a decirle, comentarios colaterales? O sea, a ti no te preocupa en lo absoluto el comentario que colateralmente se genere sobre tu pintura porque tú tienes ese margen de pintar lo que a ti te da la gana. Explícanos esa idea de la libertad en la pintura. La pintura, para que sea por lo menos sincera, debe ser tú sincero contigo mismo. Y la única forma es no hacer concesiones a la hora de pintar. Por supuesto, tú tienes que tener un conocimiento de la historia del arte, de lo que se ha pintado por muchos siglos, para saber por dónde vas. De otra manera, estás tratando de hacer algo que ya se ha hecho y estás perdido. Pero además de eso, están las influencias, o sea, artistas que te gustan, que te apasionan su forma de hacer y son referentes. Pero en última instancia, la pintura, por lo menos la que a mí me interesa, pienso que es algo muy personal, de mucha introspección y análisis, y que tiene que ser algo que esté ajeno a las influencias exteriores, ya dígase de modas dentro del arte o de condicionamiento que pueda afectar esa pureza, se puede decir. Y yo me tomo eso muy en serio, sobre todo a la hora de crear mis imágenes, de crear mis figuraciones. Trato de ser consecuente con las cosas que me interesan, que me apasionan. Y eso es un margen de libertad que uno tiene y que siempre ha sido importante para mí, sobre todo desde que estoy acá. Y me propongo no sacrificarlo, porque es la única forma de ser, quizás, sincero en lo que haces, y quizás eso alguien lo puede notar. Si hay alguna reacción que no sea la que uno espera, igual eso no está en mis manos. Entonces, sí, claro. Yo siempre recuerdo la idea esta de Erich Fromm, del miedo a la libertad, ¿no? Cuando el sujeto que está comprimido en una jaula lo dejan salir y no sabe qué hacer con ella. En tu caso, tú has sabido qué hacer con tu libertad. Yo espero haber sabido hacer algo con la mía. Espero que sí, no soy quien para decirlo. Sin embargo, con esa libertad tú has creado una visualidad. En el arte contemporáneo hay un problema de base muy profundo que los new medias no están ayudando a resolver, y es que las personas piensan que porque tengan una cámara fotográfica son fotógrafos. Las personas piensan que porque derraman pintura en un lienzo son pintores. Y hay una distinción. Gilles Deleuze hace una distinción entre la imagen, que es una construcción de base ontológica, hay un contenido, un diálogo con una tradición, un extrañamiento también con esa tradición, y lo que él llama la ligereza, ¿no? Esa ligereza que es la imagen que se produce constantemente y que no dura en el mundo 2 segundos porque es ligera, es vapor. Tu obra tiene eso, tu obra construye una imagen, en el sentido de que tú juegas mucho con las yuxtaposiciones. Hay en tu obra una vocación muy surrealista, pero en ese sentido de las yuxtaposiciones, no en el sentido de lo que ha sido el surrealismo en la tradición pictórica, pero al mismo tiempo tu obra tiene un diálogo muy fuerte con el cine, con la fotografía. En ese contexto, en esas disyuntivas en las que Julio Figueroa se mueve como pintor, pero ¿se puede dejar de ser artista cubano teniendo en cuenta que Cuba no es la geografía de una isla, como diría Leonardo Padura? Bueno, nosotros no podemos dejar de ser cubanos aunque querramos, ¿no? Porque es que hay muchos años ahí, hay una formación y todo eso de cierta forma te marca. La producción que yo he venido haciendo acá por los últimos 10 o 12 años tiene muchas influencias de mi vida en los Estados Unidos, del acceso a la información.
de la posibilidad de visitar museos en todo el mundo. Las imágenes que yo uso no tienen, yo pienso, mucho que ver con la imaginería cubana, porque no es un tema que me interesa abordar en mi pintura. Yo creo que sigo siendo un artista cubano o cubano-americano, pero más que todo por esta condición geográfica, ¿no?, que tenemos de haber nacido en Cuba. Mi pintura yo pienso que le debe mucho más al arte americano, a las influencias del arte europeo. No vas a encontrar palmas en mis cuadros, quizás icebergs a la usanza de Hudson School, River School. Y no sé. Primero, no me estás dando la razón y eso es muy bueno. Y segundo, has colocado un elemento importante, o sea, en qué medida la pintura cubana tiene mucha más una vocación continental en su imaginación, en su visualidad, que una vocación más, llamémosle bucólica, tradicionalista. Y eso es interesante porque ciertamente hay una producción pictórica de artistas cubanos radicados casi todos fuera de Cuba que no se parece a la pintura cubana. Claro. O sea, el elemento de tú no poder desprenderte de tu condición de cubano de nacimiento, pero tu vocación universal, ¿no? Eso da un margen al entendimiento de se puede dejar de ser artista cubano. Sí, se puede dejar de ser un artista cubano que obedezca irrestrictamente a una tradición hasta cierto punto teleológica. Yo pienso que mi trabajo sí tiene mucha influencia de arte, del arte del siglo XX de otros lugares, no de Cuba. Hay que decir que en el próximo número de la revista C de Cuba, el número 30, Julio va a aparecer en la revista con un texto mío, que es un poco un análisis de todo su trabajo en los últimos años. Hay algo que en tu pintura a mí me resulta muy interesante y es el carácter hedónico de tu pintura. Hay mucho hedonismo en tu pintura, hay mucho placer en tu pintura. O sea, que eso dista mucho, y no es que le quite valor, todo lo contrario, pero dista mucho de esa vocación expresionista en la pintura, ¿no? Que hay un poco más de agonía, ¿no? Hay un poco más de, llamémosle, de sufrimiento. Tu pintura es una pintura fresca, pero no en el sentido de lo ligero en la pintura, sino en el sentido de la búsqueda de un placer, cuando tú construyes realidades que son completamente esquivas, si se puede decir, y las haces dialogar para encontrar ese punto de confluencia que es el placer, lo hedónico en tu pintura. La búsqueda de la belleza yo creo que es algo que es inherente a nosotros, ¿no? Y a los seres humanos les encantan las cosas bellas, desde la música, otros seres humanos. Las agonías yo se las dejo a la realidad. Y en la pintura yo quiero tratar de crear una especie de collage de elementos, de formas que a mí me interesan, que me resultan extrañas a veces, pero que tienen belleza. En el siglo XX se ha hecho mucho arte que no es agradable para los sentidos, lo cual es muy válido porque han sido pautas que se han creado dentro del arte. Yo trato de seguir pintando cosas que sean bellas. ¿Por qué no? Porque también no hay que tenerle miedo. Nosotros, retomando la idea de la tradición, venimos de una tradición en la que todo ha sido puesto de alguna manera en un entendimiento casi político. Sin embargo, el concepto de la belleza siempre estaba como extraviado y la gente sintió un poco de temor siempre, ¿no? Y se producía un intelectual con una vocación tercermundista y harapienta hasta cierto punto. Y la belleza con esa actitud se iba postergando, o sea, la cosa bella era un sentimiento hasta cierto punto pequeño burgués, que no encajaba con la moral proletaria. Y eso es interesante, cómo esa tradición pictórica, en tu caso, ha ido alejándose de ello y ha ido tratando de encontrar maneras de descubrir la belleza en otros universos. Bueno, Julio, cuéntanos un poco sobre tu más reciente show, que lo inauguraste el día 10 de junio. Cuéntanos un poco de qué, o sea, todo el concepto de la exposición, qué obras las integran. Yo estoy muy contento de tener esta exhibición acá en el MIFA Gallery, Miami International Fine Arts Gallery.
que además es un lugar muy elegante y hace que las pinturas luzcan aún mejor. Tuve la suerte de ser invitado por Víctor Quirós, que es el curador y el organizador de esta exhibición, y su esposa Luisa Cárdenas, que ha hecho las palabras para la exhibición. Y además titulado la exhibición, que se llama Tales from the Inner World to the Outer Space, que eso en español no sé cómo se traduce, pero suena mejor en inglés. Tampoco hace falta, en inglés suena muy bien. La serie de obras que están acá son obras de distintas épocas, algunas recientes, otras de algunos años, y Víctor Quirós hizo una selección muy, yo diría muy feliz de estas piezas a la hora de ponerlas acá en la galería. O sea, su curaduría ha sido para mí algo fantástico. La manera en que él ha logrado crear un diálogo entre obras, que a veces son de diferentes años, es algo muy orgánico y que fluye muy bien. Entonces uno entra acá a este espacio y puede hacer un recorrido y es como una especie de historia, ¿no? de todo lo que he estado yo pintando durante los pasados años, ¿no? Estoy muy contento de tener este show acá. Sí, el lugar es fantástico. Yo se lo decía a Julio cuando el día de la inauguración, que cuando entré al lugar, por alguna razón me teletransporté a Europa cuando yo estaba en Alemania, y un poco me recordó Elisa, ¿no? Porque toda la fachada de la galería es de ladrillo. Así que nada, queremos darte las gracias a ti, a MIFA Art Gallery por la invitación a conversar contigo en este diálogo que hemos tenido hoy tan provechoso con Julio, y agradecerle a Julio el habernos reencontrado una vez más en estos espacios donde sencillamente los que saben aprovechar la libertad logran cosas como las que tú has logrado. Muchas gracias. Gracias, Julio. Gracias por tu tiempo y por tu trabajo. Gracias a ti.